La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Nuevamente estamos presentes en este lugar y en esta hora para poder llevar este programa de repaso de la lección de la escuela sabática, auspiciado, ¿verdad? Como siempre lo decimos, a través de la conferencia de New Jersey y llegando a través de ustedes, no sé si nos están viendo a través del Facebook, a través del YouTube, pero queremos darle una cordial bienvenida nuevamente a este su repaso de la lección número 4 que nos habla cómo nos rescató Dios, hablando acerca de este trimestre, ¿verdad? De la carta a los Efesios escrita por el apóstol Pablo. Y hoy tengo la oportunidad de poder saludar al grupo completo. Estamos el día de hoy. Pastor Albert, bienvenidos. ¿Cómo está en esta hora? ¿Cómo se encuentra? Hola, pastor, un saludo, muy bien, bienvenidos una vez más, es un gusto estar compartiendo el repaso de la lección. Gracias, pastor, por estar presente. Hermana Ketty, ¿cómo se encuentra usted en esta hora? Tiene el mute, hermano. Muy bien, gracias a Dios, saludándole a cada uno de ustedes. Es un privilegio compartir una vez más la oportunidad que Dios nos da. Muchas gracias, hermana Ketty. Dios me la bendiga. Gracias por estar con nosotros. Pastor Jonathan, bienvenido. Gracias una vez más, emocionado como cada semana poder pasar tiempo juntos repasando esta lección y poder compartir con nuestros amigos y miembros de iglesias. Gracias, pastor. Bienvenido. Pastor Daniel. Aquí estamos rescatados, felices por esa victoria de Cristo en mi vida y saludando a todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Pensé que iba a salir pensé que él siempre sale con un verso, pero hoy no salió él con el verso. Pero gracias, pastor. Bienvenido también. Gracias por estar con nosotros. El tema de esta semana, interesantísimo, habla acerca del plan de salvación, ¿verdad? Del rescate. Y cuando uno habla de rescate, pues usted puede imaginarse muchas cosas, ¿no? Rescate tiene que ver con el hecho de alguien que estaba quizás encerrado, alguien que estaba secuestrado, alguien que estaba esclavizado. Y el rescate tiene que ver con el hecho de que esa persona deja esa condición en la que está y ahora puede gozar de una nueva vida. Hace algunos años atrás, y quizás el pastor Daniel, que estuvo en Venezuela conmigo, puede recordarse, secuestraron a una hermana en Barinas, una hermana que tenía bueno, una buena cantidad de economía y por eso la secuestraron, duró bastante tiempo encerrada, la iglesia estuvo orando por ella hasta que, bueno, al final se dio completamente la liberación. Y cuando uno habla de rescate, habla de eso, ¿no? Era una persona que estaba secuestrada, estaba encerrada, no podía tomar decisiones por sí misma, pero qué alivio el saber que pues esta historia terminó de la mejor manera y pudo salir de la condición de la que estaba. Y la lección de esta semana nos habla de un rescate, pero nos habla de un rescate mucho más importante que un rescate de esclavitud, que un rescate de secuestro, o como la misma historia que comentaba la introducción del día sábado, de aquella niña que estaba encerrada en aquel hueco que cayó y después de 58 horas pudo salir. La Biblia nos habla, y esta semana principalmente nos habla de un rescate más importante, y es el rescate de la salvación que nosotros tenemos, ¿no? El ser rescatados del pecado y poder tener la oportunidad de ahora poder tener una libertad en Cristo Jesús. Y el versículo de memoria de esta semana se encuentra en el libro de Efesios, el capítulo número 2, los versículos 4 al 5. Esta semana vamos a estar estudiando Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 10, pero quiero leer entonces lo que el versículo nos dice. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia
ustedes han sido salvos. Y ese mensaje maravilloso. Estábamos muertos, pero tenemos vida, vida en Cristo, y hemos sido rescatados hemos sido salvados por gracia. Y bueno, quisiera iniciar tomando el tiempo para hacerle una pregunta entonces al pastor Albert y poder iniciar con el repaso de esta semana. Pastor, cuando nosotros estudiamos la lección, entendemos que hay tres realidades del proceso de salvación que da el apóstol Pablo. ¿Cuáles son esas tres realidades que presenta él en ese proceso de la salvación? Muy bien, pastor, muchas gracias. Es importante mencionar que ya ahora estamos en el capítulo 2. El capítulo 1, Pablo presenta las bendiciones por las cuales los hermanos en Éfeso debían de reconocer la soberanía y la adoración única hacia Dios. Ahora estamos en el capítulo 2 y Pablo sigue mostrando evidencias por el cual la iglesia en Éfeso requería, debía y únicamente mantenerse en el camino al cual habían sido llamados. Y en el capítulo 2, en el versículo 1 al 10, Pablo comienza a describir la maravillosa experiencia de la salvación. Y nosotros encontramos tres etapas o los tres etapas que Pablo va resumiendo las tres partes de cómo encapsula en los Efesios la atención del rescate que habían sido obtenidos. En primer lugar, Pablo muestra nuestra vida en una secuencia clara, el cual les muestra en el capítulo 2 diciendo que estábamos muertos en nuestros pecados. Pablo describe la primera realidad y enfatiza a la iglesia en Éfeso y comienza a afirmar diciendo, nosotros estábamos perdidos, ustedes estaban destinados a la perdición, estábamos muertos, no teníamos esperanza alguna. Y cuando Pablo presenta esa primera realidad, entonces introduce la segunda realidad de este plan de salvación, el cual dice, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y pastor, aquí nosotros encontramos a Pablo, que es una carta contenida de teología, pero al mismo tiempo es una carta contenida de grandes verdades que procura llamar a la iglesia de Éfeso a unos cambios contundentes a su condición espiritual. Les dice, hermanos, ustedes y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo vino y nos dio vida juntamente con él. Hizo un plan perfecto de rescate. Ustedes no necesitan seguir en la manera pasada de vivir, sino que ahora, y en el versículo 8 dice, ya somos salvos y salvos por gracia. Pastor, aquí claramente Pablo enfatiza las tres realidades del proceso de la salvación en la iglesia de Éfeso como en nuestro tiempo. Uno, la realidad primera es que estábamos perdidos. La segunda realidad es que Cristo vino a darnos vida. Y una tercera realidad es que a través de él somos salvos por gracia. Y él presenta en el capítulo 2 el pecado como el estilo de vida que estaba viviendo la iglesia en Éfeso, arraigados a las costumbres del mundo, y habla específicamente también de dos fuerzas externas que dominaban la iglesia en Éfeso. La fuerza de las costumbres, la fuerza del pecado que los atrapaba, y en segundo lugar describe a Satanás como el agente el cual tenía control sobre la iglesia y sobre la humanidad. Por tal razón, nosotros encontramos en esta sección de la carta, pastor, un recordatorio mostrando que nosotros debemos de vivir en gratitud porque ahora vivimos porque Cristo nos salvó de la condenación del pecado. Bueno, ahí están las tres verdades que se afirma, ¿verdad? En el plan de salvación. Y creo que el apóstol Pablo es bien claro en estas tres áreas. Y creo que una de las más importantes tiene que ver con la primera, ¿no? La mejor forma de salir de una condición es reconocer que estamos en esa condición. Y él nos dijo que estábamos muertos en el pecado. Y si yo no reconozco que estoy muerto en el pecado, ese plan de salvación jamás puede iniciar. Pero Pastor Daniel, aparte de esa expresión muertos en pecado,
él también utiliza otra expresión cuando habla allí en Efesios capítulo 2, el verso número 3, y dice que en otros tiempos éramos de naturalezas del hijos de la ira. O sea, ahora Albert nos habla que la primera expresión fue muerto en el pecado, pero hay otra expresión, hijos de la ira. Pastor, ¿qué quiere decir el pastor, el apóstol Pablo, perdón, con referencia a esa expresión? Que en otros tiempos no, éramos de naturalezas de hijos de la ira. Está en mute, pastor. Sí, gracias a todos. Estamos estudiando algo que sorprendentemente, hermanos, aunque los efesios lo estaban viviendo, usted y yo también lo vivimos el día de hoy. Hay algo que siempre abruma a todos los que hemos entregado la vida a Cristo, y es que, ¿por qué si ya entregué mi vida a Cristo, sigo teniendo esta inclinación como estos deseos hacia lo malo? Y bueno, usted puede ver aquí como el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 2, versículo 3 dice que nosotros por naturaleza éramos hijos de la ira. Y hermanos queridos, es una triste realidad que dentro de nosotros o en nosotros los seres humanos hay algo que conocemos como la naturaleza pecaminosa. Antes de pecar, nuestra inclinación siempre era hacia lo bueno. Ahora, después de pecar, nuestra inclinación siempre será hacia lo malo. Pablo se dio cuenta de eso y usted y yo nos damos cuenta de eso porque a pesar de amar a Cristo, de haberlo aceptado, continuamos siendo engañados y como dice allí el título de la lección del día lunes, en otro tiempo éramos engañados por nuestros propios deseos. Y ese es el detalle. Nuestros deseos continuamente son hacia lo malo. Ahora, no sé si a usted le ha pasado en ocasiones que usted ha oído a alguna persona o usted mismo lo dice, oye, se me salió el viejo hombre o se me salió la vieja mujer. Es la triste realidad de que aún cuando yo entrego mi vida a Cristo y ya creí en Él y he sido rescatado por Él, tengo la tendencia a buscar en mis deseos lo malo. Y oiga bien, esto no estamos hablando aquí de los hábitos pecaminosos. Hay muchos de ellos. En la carta el apóstol Pablo va a dedicar un buen tiempo desde el capítulo 4, versículo 17 hasta el capítulo 5, versículo 21, a hablarle a la iglesia acerca de los hábitos pecaminosos, las prácticas pecaminosas. Pero esto va mucho más allá. Cuando hablamos de esa naturaleza que dice el versículo Efesios 2:3, por naturaleza éramos hijos de la ira, es que nosotros tenemos en nuestro ser el pecado. Y hablamos de ese pecado que está en nuestra fibra, en nuestro ser. Es más allá de hábitos pecaminosos. Ahora, lo bueno de esto, mi querido pastor y queridos compañeros y queridos hermanos, es que cuando usted lee el versículo bien, Pablo está hablando en tiempo pasado. Y usted dice, sí, pero en mi presente yo sigo teniendo todavía esta inclinación, pastor. Pero cuando Pablo lo coloca en tiempo pasado, por naturaleza éramos hijos de la ira, es porque hemos sido rescatados justamente de eso que está en nuestro ser. Ciertamente nuestra inclinación hacia lo malo está allí, pero no quiere decir que nosotros tenemos que seguir cayendo. Podemos ser victoriosos del pecado. Y por eso es que la frase allí del texto de memoria es que nosotros somos salvos por gracia. Cuando nos aferramos a Cristo, ya aunque mis deseos y aunque mis prácticas pecaminosas me engañan y me llevan hacia allá, yo ahora he creído en Cristo y aunque en el pasado yo era hijo de la ira porque estaba secuestrado, ya Cristo pagó mi rescate y ya yo no soy un hijo de la ira. Ahora soy rescatado por Cristo. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo hago para vencer esas caídas que casi siempre tenemos la tendencia a tener? Es cuestión de diariamente aferrarnos a Cristo, recordando que hemos sido rescatados, no dejando engañarnos por el pasado ni por nuestra naturaleza pecaminosa ahora. Ese es el plan del Señor. Amén. Y nuevamente lo repito, ¿no?
el apóstol Pablo lo dice, ¿no? En aquella época éramos. Siempre es bueno recordar en dónde estábamos para no volver a donde estábamos. Entonces, Albert nos habló que estábamos muertos en el pecado. Ahora el pastor Daniel nos dice que estábamos allí como hijos de la ira, pero al final lo importante de todo es, ok, ya yo conozco cómo era mi pasado, me conseguí con el Señor, me rescató. Bueno, ahora tengo que luchar para no volver a ese pasado. El pasado, para mirarlo atrás o para mirar atrás, simplemente es para no regresar a esa condición en la que estábamos. Ahora, Pastor Jonathan, la semana pasada habíamos dedicado un tiempo a hablar acerca de la resurrección de Jesús, hablar de su exaltación. Indudablemente, en esta lección lo volvemos a tocar, pero ya como parte del plan de salvación, ¿verdad? Ya como parte del plan de salvación. Ahora, Pastor Jonathan, ¿en qué sentido entonces participa el creyente de la resurrección, de la ascensión y de la exaltación de Cristo y el papel que juega en el plan de salvación? Sí, para contestar esta pregunta, quisiera que leamos un versículo, pero antes de leerlo, tenemos que recordarles, ¿no? Que el capítulo que estamos enfatizando en esta lección de esta semana es Efesios 2. Y Efesios 2, del versículo 1 al 3, Pablo hace una descripción de la vida pasada de la audiencia, ¿no? La vida, ¿no? Que llena por esa naturaleza pecaminosa. Pero del versículo 4 al 10 de capítulo 2, él presenta las realidades, ¿no? Que están llenas de esperanzas de aquellos que comienzan una nueva vida con Dios. Entonces, en el versículo 4 quiero que lo leamos y pongamos atención. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, perdón, que por su gran amor que con nosotros nos amó. Pero allí este versículo comienza con dos palabras muy poderosas. Dice, pero Dios. Y es la mitad de esta división, ¿no? Pablo comienza hablando de esa triste descripción de la vida pasada, pero luego comienza diciendo, pero Dios, ¿no? Que es rico en misericordia por su gran amor con nos amó, ¿no? Con el que nos amó. Entonces, pero Dios, ahí está ya dejando saber que hay un cambio. Ahora, Efesios 2 del 5 capítulos, versículos 5 y 6 es importante leer porque pone en descripción lo que es la pregunta. Y dice así, aún estando nosotros muertos en los pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, Pablo amplía este tema utilizando tres verbos para representar lo que está pasando aquí. Primero miramos que los creyentes resucitan juntamente con Cristo. Segundo, se dice que Dios nos levantó de la tumba juntamente con Cristo, que somos resucitados con Cristo. Y tres, se dice que se sentaron o nos sentamos juntamente con Cristo en el cielo, lo que significa que los creyentes también participan del reinado, ¿no? de Cristo. Entonces aquí estamos mirando que Pablo está diciendo que lo que Cristo hizo a nuestro favor, realmente también nosotros podemos llegar a participar. Y aunque teníamos una vida de pecado, ¿no? Éramos dominados por una naturaleza pecaminosa, aunque éramos esclavos, aunque estábamos engañados por nuestros propios deseos, en Cristo Jesús nosotros también morimos, resucitamos y reinaremos. Ahora, hay que recordar que cuando Jesús murió en la cruz, él obtuvo la victoria sobre todo mal y sobre todos los poderes espirituales. Pero también hoy en día nosotros seguimos luchando con estos factores de esta naturaleza pecaminosa, pero nosotros no somos meramente espectadores, sino que podemos participar de una forma íntima y personal. Entonces, allí miramos que realmente Dios está diciendo, ok, yo lo hice, y ahora ustedes pueden participar conmigo, yo los voy a llevar a cabo, vamos a tener la victoria juntos, así como yo morí, resucité y ir al cielo ustedes también. Yo creo que esa es
la promesa que cada día nos debe motivar, ¿no? Así como Jesús resucitó, si nosotros morimos de manera física, ¿verdad? El Señor nos da la esperanza de la resurrección. Así como el Señor ascendió, si nosotros nos mantenemos en ese plan de salvación, ascenderemos al cielo también. Y así como el Señor se glorificó, pues nosotros seremos glorificados por Él. Básicamente, estas tres acciones de Jesús es el maravilloso plan de salvación para nosotros, es la garantía de nuestra salvación. Ahora, hermana Ketis, la lección también nos presenta el hecho de que nosotros debemos entender, debemos conocer ese plan de salvación y lo que Dios nos ofrece. O sea, una cosa es lo que hace Dios, ahora es lo que el ser humano también tiene que hacer. Pero ¿qué importancia tiene el saber, el conocer ese plan de salvación y lo que Dios nos está ofreciendo a nosotros? Sí, pastor, muchísimas gracias. Eh, en esta parte habían dos versículos por los cuales teníamos que analizar para poder responder esta pregunta. Y nos enfocamos en Efesios 2:7. Ya nosotros estudiamos este versículo la semana anterior, un poquitito, diciendo de que el Señor nos había bendecido con toda bendición espiritual, gracias a Cristo. Y también el 2:7, estoy parafraseando, no lo estoy leyendo todo, nos da, nos muestra en estos siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad. Entonces de allí podemos concluir que fue un plan ya trazado, llevado a cabo en los concilios celestiales, un plan que viene directamente de Dios para esta humanidad, también para que nosotros pudiéramos ser salvos por medio de la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, libertarnos del pecado para hacernos aptos de recibir esas bendiciones que el Señor nos ha prometido y que estamos recibiendo, que no hemos recibido día tras día y que seguimos recibiendo año tras año. El Señor no ha cesado de darnos sus bendiciones, las bendiciones espirituales que Él enfoca aquí. Eh, y también porque los únicos beneficiados a la hora de la verdad somos usted y yo, mi hermano, el que nos está viendo, somos nosotros los beneficiados con este plan. Y el plan te ofrece, bueno, te ofrece a Cristo como redentor. Él es el que nos abre las puertas de los cielos y nos ofrece copa y nos hace copartícipe de su resurrección, dándonos la oportunidad de una nueva vida. Y también tenemos la ascensión y la exaltación que le debemos dar a Cristo también. Pero el Señor lleva su plan mucho más allá, a un futuro eterno, un futuro en el que Él quiere que tú y yo participemos, un futuro donde Él quiere que tú abraces la salvación, que seamos bendecidos, que aún más de lo que nosotros somos bendecidos, que podamos percibir esas bendiciones que el Señor nos da y que hayamos aceptado y experimentado el plan de salvación, que es una opción que el Señor nos ha dado a nosotros. Y por su bondad, por su amor, por su misericordia, este plan va a traspasar, este plan va a ser tema de conversación por todos estos siglos, porque fue un plan trazado en el concilio, como lo dije, para beneficio de esta humanidad. Y los voy a dejar con el versículo para que ustedes lo analicen en casa y digan y puedan ver lo que el Señor nos quiere brindar. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermana Ketty. Entonces es importante el yo poder tener ese conocimiento de ese plan de salvación, un plan de salvación preestablecido desde antes de la fundación de este mundo, que me muestra la realidad del amor de Dios para cada uno de nosotros como seres humanos.
de lo que nos está ofreciendo la salvación y la vida eterna, pero indudablemente al conocer esto nos debe llevar a nosotros a ir tomando decisiones por nuestra vida espiritual. Pastor Albert, también la lección nos hablaba que el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de Efesios acerca de estar arraigados en esa salvación. Entonces, según el apóstol Pablo, ¿qué estaba arraigada la salvación de los Efesios? Muy bien, cuando nosotros observamos esto, Pablo presentó la condición que estaba la humanidad, específicamente la iglesia en Éfeso, y ahora al presentar la condición, presenta la obra de Cristo en el proceso de la restauración o el rescate en favor de los hijos de Dios. Y nosotros podemos observar, pastor, hay una frase que textualmente leo: la salvación de los creyentes es una obra totalmente divina y no humana. Pablo está enfatizando la salvación por gracia y únicamente por gracia. Pablo, al terminar la sección, él quiere asegurarse que los lectores han comprendido en qué consiste ese plan maravilloso de la salvación. Y Pablo les presenta que somos salvos por gracia, que no es una obra humana, pero que la fe es el medio por el cual podemos recibir esa salvación. Esa fe de aceptar a Jesús, el Hijo de Dios. Pero la fe no es nuestra, y él presenta que la fe es un don de Dios, porque ninguna obra humana puede salvar, por tanto, nadie se puede gloriar de la salvación. Tanto así que Pablo presenta, pastor, que toda obra que hagamos, toda obra que intentemos, no alcanza para la salvación, porque es un don que viene de Dios mediante la fe. Pero cuando nosotros observamos estos detalles, nosotros queremos y vemos que Pablo presenta que la salvación es un regalo de Dios para los hijos de Dios que aceptan a Jesucristo y que entienden que a través de la fe disfrutan de este regalo maravilloso. En otras palabras, Pablo estaba recordando a la iglesia en Éfeso: hermanos, ustedes y yo estábamos perdidos. Nuestra condenación o nuestra paga era la muerte, como lo menciona Romanos capítulo 6, capítulo 3. Pero él dice: disfrutemos de la salvación. Es un regalo que ha sido dado para todos. Ustedes ya aceptaron a Jesús. Ahora disfruten de la salvación que tienen en Jesús. Y eso, pastor, creo que nos llama a nosotros a nuestro tiempo. Aquellos que ya hemos aceptado a Jesús, disfrutemos de la salvación mediante la fe, porque es un regalo de Dios. Bien, así es, así es. Pastor Daniel, sus impresiones finales de la lección de esta semana para usted, ¿cómo la concluye para su vida espiritual? Bueno, creo que estamos ante uno de los regalos más maravillosos que el ser humano puede recibir. Hay muchas cosas que son importantes en la vida: el respeto, el amor, la gratitud, pero yo creo que la gracia es lo que todo ser humano debe valorar, porque viéndolo así, pastor y hermanos, la gracia es algo que se le da a alguien que no lo merece. Entiéndase que Cristo murió y mostró que nos amaba porque murió por nosotros, siendo nosotros aún pecadores. La gracia es para todos, es un regalo inmerecido. Volviendo al tema del rescate, caramba, rescatar a alguien que ha sido secuestrado es loable, pero rescatar a alguien que se quiere quitar la vida, que no quiere vivir, es más loable aún. No mereciéramos vivir, hermanos, porque pecamos, pero Jesucristo está dándonos su gracia a todos nosotros. Yo alabo a Dios por eso. Bien, Amén. muchas gracias, pastor, las gracias. Hermana Ketty, para usted, el cierre final de esta lección para esta semana, para usted, ¿cómo lo puede resumir? Bueno, pastor,
lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros debemos de apreciarlo como el tesoro más valioso en nuestra vida. Nosotros que estamos aquí, que tenemos el privilegio de conocer su palabra, el Evangelio, y darlo a conocer a los demás. Amigo, tú que me escuchas, no pierdas ya más el tiempo. Trata de venir al Señor, trata de conocer el plan que el Señor trazó para ti, para cada uno de sus hijos. No pierdas más el tiempo, trata de meterte en el plan, disfrutarlo, abrazarlo, amar a Jesús por lo que hizo por ti. Muchas gracias, hermana Ketty. Pastor Albert, para dejar de último a Jonathan con el cierre pues, final de la lección. Para usted, ¿cómo cierra la lección esta semana? Pastor Pablo está invitando a la iglesia a vivir como rescatados. Ustedes antes estaban perdidos, como mencionó el pastor Daniel, ahora ya no. Antes eran hijos de la ira, ahora ya no. En otras palabras, vivan como hijos de Dios que han sido rescatados. Muchas gracias, Pastor Albert. Pastor Jonathan, para usted las conclusiones finales de esta lección, ¿cuáles serían? Claro, miramos todo el proceso y gran amor de Dios que nos miró bajo una condición de muerte, esclavizados también por nuestros propios deseos, y así como Él murió, resucitó y ahora reina, nos ofrece también esa oportunidad, nos rescata de la muerte para que pronto podamos estar con Él para siempre. Amén. Muchas gracias. Al final yo quisiera concluir con una expresión corta, ¿no? Con Dios todo, sin Dios nada, ¿no? O sea, eso es en la vida del ser humano. Cuando Dios está presente, está el todo, porque hay la salvación y la vida eterna. Cuando Dios no está presente, no hay nada. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este repaso de la lección. No se olvide compartir esta lección a través del Facebook, a través del YouTube, para que otros también puedan ser beneficiados espiritualmente. Y la semana que viene estaremos hablando acerca de la expiación horizontal y estaremos hablando acerca de la cruz y de la iglesia. Que Dios te bendiga y que pueda seguir acompañándote a ti en este diario vivir. Y recuerda, eres salvo por gracia. Saliste del pecado, saliste de ser un hijo de la ira y ahora tienes la oportunidad de, por gracia, algo que recibir, algo que no merecía, poder tener la salvación y la vida. Amén. Que Amén. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Gracias, pastores, hermanas, por estar con nosotros y que la bendición del Señor nos acompañe para la siguiente semana, si es su favor. Amén.